Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que me escuchan. Este es Francisco de Ruiz, hablando con ustedes de nuevo desde Boston, Massachusetts, los Estados Unidos. Esta es una nueva serie de filosofía donde andamos buscando la definición, la esencia o cómo podemos describir lo que entendemos por el concepto del ser humano. En los episodios pasados, en nuestra búsqueda por el concepto humano, hemos estado discutiendo diferentes maneras que nosotros los humanos usamos para adquirir conocimientos. Ya hablamos del sentido común como una vía para adquirir conocimientos. También ya incluimos la intuición, la autoridad, y empezamos a hablar acerca del racionalismo como otra manera de adquirir conocimientos verdaderos. Por supuesto que todas estas maneras de adquirir conocimientos tienen sus propias flaquezas y sus propias fortalezas. Pero antes de entrar de lleno a la siguiente manera de adquirir conocimientos, que se llama el empirismo, ¿no? Que fue una reacción filosófica en contra del racionalismo. Quiero expandir la vía del racionalismo para adquirir conocimientos verdaderos, dando una exposición de sus orígenes históricos y filosóficos, porque el racionalismo es una de esas corrientes históricas dentro de la filosofía que sigue vigente hasta en nuestros tiempos. Bueno, a final de cuentas, algunos creen que las características fundamentales, esenciales de nuestra naturaleza humana es esa calidad, esa extensión, esa profundidad casi palpable, casi visible, casi contundente de poder razonar. Una cosa que puede hacer que haga una gran diferencia entre nosotros y los otros animales. Pero esa diferencia yo voy a tratar en otros episodios en el futuro. Entonces, hablando de los orígenes filosóficos del racionalismo, tengo que regresar al origen. Tengo que regresar a la Grecia antigua. Tengo que regresar a la filosofía de la Grecia. Tengo que regresar al monumental, al gran filósofo, al gran exponente llamado Platón. Bueno, casi imposible para hacerlo adecuadamente, pero voy a tratar de resumir el racionalismo e idealismo de Platón en las diferentes maneras que nosotros los seres humanos, según él, usamos para adquirir conocimientos en dos episodios. Este es el primero de los dos. Entonces, para refrescar mis conocimientos, el entendimiento de Platón, tuve que regresar a mis libros de seminario. Y este es un libro del seminario que está en latín, que dice Filosofía Escolástica Summa, volumen 1. Tuve que leer y refrescar mi latín para, para poder pensar otra vez en esas ideas centrales del racionalismo. También tuve que usar otro libro que, según algunos, se usaba en el seminario San José de la Montaña de San Salvador, El Salvador, ahí por los años 1960. Este es Julián Marías, Historia de la Filosofía. Y por supuesto, tuve que leer la fuente primaria, que es el libro que Platón escribió, que se llama La República. Y en su parte 6, o libro 6, es donde habla acerca de su escalera de conocimientos verdaderos. Bueno, comencemos. Platón defendió la razón y argumentó que la razón puede proporcionar un conocimiento verdadero de la realidad y de los principios morales, y que todos los seres humanos pueden guiarse por este conocimiento y actuar racionalmente en base a él.
Entonces, Platón escribió este libro, ¿no?, que se llamó La República, y en la parte 6, perdón, 7 y 6, hay un diálogo entre Sócrates, que es el protagonista de todos los diálogos de Platón, con el hermano de Platón, que se llama Glaucón, y ahí incluye la más famosa alegoría de Platón, que se llama la alegoría de la caverna o el mito de la caverna. En esta alegoría describe varios niveles para adquirir conocimientos. La división básica es entre el nivel de conocimiento que es basado en los sentidos y el nivel del conocimiento que es en el mundo inteligible, que no es basado en los sentidos. Entre el nivel de la opinión, ¿no?, cuyos objetos están en el mundo visible, y el inteligible, cuyos objetos no están en el mundo visible. Entonces, la alegoría de la caverna nos ofrece uno de los conceptos centrales de Platón, que las ideas eternas e inmutables existen en un ámbito intelectual al que solo podemos acceder a través de la razón pura. Que voy a tratar de decirles el cuento. Este es el cuento de la caverna, el cuento del mito de la cueva de Platón. Pues ustedes, algunos dicen cueva, otros dicen caverna. Bueno, hay un grupo de personas encadenadas. Podemos pensar en esas personas como si fueran unos esclavos. Están encadenados dentro de una cueva subterránea. Detrás de los prisioneros hay un fuego. Y entre la espalda de los prisioneros y el fuego se mueven marionetas y objetos reales en una pasarela elevada con un muro bajo. Bueno, pero los prisioneros, como están atados estrechamente, encadenados, lo único que pueden ver es hacia adelante. Lo único que pueden ver es hacia enfrente, hacia la pared de la caverna. Ahora bien, mientras miran la pared que tienen delante, los que ven es unas sombras, las sombras proyectadas por los objetos reales que están detrás. Y ven las sombras que se mueven y dicen y creen que esas sombras es la realidad. Son las únicas cosas que existen. Su mundo visible es todo su mundo. Entonces, la pregunta que se hace Platón en este momento en la narración del mito de la caverna es ¿qué sucedería, dice Platón, si uno de los prisioneros fuera obligado a escaparse, a salirse de la cueva? ¿Qué vería? ¿Cómo se ajustaría? ¿Creería lo que viera fuera de la cueva? ¿Qué le pasaría si volviera a la cueva? ¿Sería capaz de ver las mismas cosas que veía antes? Ahora, si ese prisionero, continúa el diálogo entre Sócrates y Glaucón, si ese prisionero liberado regresa e intenta liberar a sus compañeros de la prisión, de la cueva, sabiendo ahora cuánto más del mundo existe fuera de la cueva, ¿qué pasaría? Es la pregunta que se hace Platón. Y aquí viene la cosa. Sócrates y Glaucón en su diálogo llegan a una conclusión de que los otros prisioneros probablemente matarían a ese que regresó a liberarlos, porque no le gustaría dejar la seguridad y la comodidad de su mundo conocido. Pensaría que ese liberador que acaba de regresar está loco, fuera de la razón. Entonces, esta alegoría representa los niveles de conocimiento que nos quiere enseñar Platón. Ahora, entonces, comencemos con los niveles. El nivel más bajo de los niveles es de los niveles de conocimiento. El inferior es el nivel sensible de la imaginación o el reflejo mental de las cosas. Esas sombras que los prisioneros ven proyectadas en la pared. En este nivel, nosotros creemos y aceptamos las cosas sin cuestionarnos acerca de ellas. Simplemente creemos en esas imágenes que nos muestran.
percibimos reflexiones, imágenes y sombras. Eso sería nuestro mundo. Me da risa en este momento porque Platón, cuando habla del nivel más inferior, perdón, del nivel inferior, parece estar aludiendo a los artistas cuyas pinturas y esculturas son, como dice Platón, imágenes, sombras, copias de seres humanos reales y otros objetos reales. Una pintura que está obviamente hecha de naturaleza muerta, por ejemplo, de una manzana o de un mango o de una banana, representa solamente la verdadera realidad. Esa sombra no es la realidad. Y en este momento yo creo que Platón está todavía vigente en nuestros tiempos. Basta mencionar que, bueno, que yo ya he hablado ampliamente en mis grabaciones del poder manipulativo de lo que escupe el teléfono celular, de sus imágenes, de sus fantasías, de sus ilusiones. Y por supuesto, mucha gente cree en esas imágenes, en esas ilusiones, en esas sombras. Y ese es el mundo de mucha gente en este tiempo. Entonces, el segundo nivel, sensible todavía, lo que se percibe a través de los sentidos en la escalera del conocimiento verdadero de Platón es cuando empezamos a creer que esas cosas existen fuera de nosotros. Ese es el nivel que Platón llama el nivel de la creencia. Aquí es donde se perciben los objetos de afuera. Reconocemos al mundo exterior, pero no nos cuestionamos acerca de su existencia. Solamente las aceptamos. Bueno, Platón, el punto que quiere tratar de avanzar en este momento, de hacernos ver, es que la percepción de los sentidos, de los objetos en el mundo visible, nunca puede darnos un conocimiento verdadero. Y él menciona algunas dos razones. Él dice que la razón, una de las razones es porque lo que vemos está en un flujo completo, está en un cambio eterno. Así como Heráclito, ¿se acuerdan? Uno de los filósofos que yo mencioné hace como 2 años, al principio de la pandemia, que ese filósofo que vivió hace como un poquito más de 100 años antes de Platón, que decía que la esencia de las cosas es un flujo permanente. Entonces, los sentidos nos dan el mundo de las cosas particulares que están en proceso de cambio. Lo que sabemos a nivel de creencia siempre está sujeto a cambios. Lo que sabemos a nivel de creencia no lo podemos ver, no le podemos ver como una certeza, como un conocimiento verdadero, porque es el mundo del cambio, porque las características que percibimos siempre están cambiando. Si yo percibo un árbol, el árbol cambia, los caballos cambian, las personas cambian, las ciudades cambian continuamente, porque nunca podemos estar seguros de nuestro conocimiento de ellas. Solo sabemos cómo las cosas parecen ser sobre la base de nuestra percepción a través de los sentidos, pero no como las cosas son verdaderamente, dice Platón. No tenemos conocimiento verdadero a este nivel, sino solo opinión. Bueno, otra razón de por qué no podemos nosotros tenerle confianza a lo que percibimos a través de los sentidos es porque el conocimiento derivado de los sentidos nunca puede darnos verdades generales. Platón anda buscando por las verdades generales. No nos pueden dar universales. No nos pueden dar ideas inmutables y abstractas. Solamente el mundo inteligible nos puede dar eso. Entonces, los sentidos solo pueden darnos observaciones particulares, cambiantes y concretas del mundo. Ese perro, ese árbol, pero no ideas inmutables, universales, infinitas, permanentes. Ahora, pero la certeza y la verdad universal sobre la realidad es precisamente lo que debe proporcionar el verdadero conocimiento. Entonces, nos podemos preguntar, ¿qué es entonces el verdadero conocimiento? ¿Cómo se puede alcanzar el verdadero conocimiento? Le podemos preguntar a Platón. Bueno, la respuesta de Platón viene en los niveles intelectuales del tercer y cuarto nivel. Platón dice muchas cosas, pero nos está diciendo en este momento que en el nivel bajo de la creencia de las sombras,
en que opera la mente del sentido común, la mente del hombre de la calle. Este es el tipo de mente que nunca se eleva por encima del nivel de pensar o hablar sobre cosas concretas. Esta ciudad, hablan de ese político, hablas del nuevo escándalo, hablan del nuevo chisme en el grupo, pero las características generales y universales de las ciudades y sus problemas comunes, las características universales de la política, son nunca consideradas por este tipo de mente. Y también Platón nos está diciendo que esa era la mentalidad del pueblo de Atenas, del pueblo común de la calle de Atenas. Bueno, pudiéramos estar hablando del pueblo común, de la gente común de la calle, de cualquier pueblo de la Ciudad de México, de Puebla, de cualquier pueblo alrededor de Puebla, de los cantones alrededor de Santana, de San Salvador. Si yo le pregunto a alguno de esos ciudadanos que pasan enfrente de mí, si pudieran proporcionar lo que él entiende, una descripción más o menos adecuada por ejemplo, del gobierno de su país, de su democracia. Ellos lo único que me contestaran, de acuerdo con Platón, es una respuesta concreta, particular, que les afecta personalmente a ellos. Como por ejemplo, tal vez dijera, la alcaldía no sirve para nada porque no rellena los hoyos de las calles, por ejemplo. Pero tal persona sería incapaz, según Platón, de identificar los principios sobre los que descansa la constitución de su país, por ejemplo, o las funciones universales del gobierno, o los rasgos que debería tener un tipo ideal de gobierno. Entonces, ¿qué es el verdadero conocimiento? ¿Y cómo se puede alcanzar el verdadero conocimiento según Platón? Bueno, Platón nos lleva paso por paso y en una gran anticipación del el primer nivel, el inferior, y vamos subiendo la escalera de los diferentes niveles de conocimiento. Y cuando miramos para abajo, uno dice, bueno, yo no quiero estar abajo en el nivel inferior, ni quiero estar en el segundo nivel que sigue después del nivel inferior, que es el nivel de la creencia, de pura opinión. Yo quiero seguir subiendo, porque esas imágenes, esas sombras, esos sueños, esas fantasías, no me van a servir para nada para entender el mundo real y verdadero, porque es el mundo de las ilusiones, que son muy poderosas, obviamente. Y esas ilusiones que son fabricadas por los artistas, por los poetas, por los dramaturgos, creadores de mitos y demagogos políticos. Estas no son mis palabras, son las palabras de Platón. Bueno, entonces nosotros rechazamos, si estamos con Platón, esos niveles sensibles, inferiores de pensamiento y su conocimiento. Y rechazamos el tipo de vida que viven los seres humanos atrapados en esos niveles de conocimiento. Bueno, sin ofender a nadie. Entonces necesitamos seguir ascendiendo al tercer nivel de la escalera del conocimiento, el nivel de comprensión racional o intelecto, el nivel del conocimiento intelectual discursivo que parte de hipótesis generales y desciende a la comprensión de lo concreto. La ascendencia está de la creencia en objetos de percepción concretos, cambiantes y particulares, a la comprensión racional y comprensión de conceptos universales abstractos e inmutables, que son los objetos conocidos por el intelecto. En este tercer nivel de la escalera del conocimiento, hemos entrado en el mundo inteligible. Hemos salido de la cueva de lo cotidiano. Nos hemos escapado, nos hemos liberado de la caverna, liberado del nivel inferior de la fantasía artística y hemos luchado hacia arriba, queriendo salir de la caverna para llegar a la luz del sol, a la fuerte luz del sol que nos puede cegar. Hemos dejado atrás los objetos concretos del mundo visible, los objetos cotidianos de los prisioneros de la cueva. Pero ¿a qué tipo de objetos estamos ascendiendo a la luz del sol? ¿Qué objetos conocemos por el intelecto cuando cruzamos la línea hacia el mundo inteligible? Esa es la pregunta. Bueno, Platón tiene una respuesta. Es que los objetos que conocemos por intelecto o comprensión racional en el tercer nivel de conocimiento
son los conceptos verdaderos, los conceptos reales verdaderos. ¿No? Ya hemos señalado que mientras los objetos de la percepción son concretos, los objetos del intelecto son abstractos. Mientras que los objetos de la percepción son cosas particulares, los objetos del intelecto son conceptos generales y universales. Y mientras que los objetos de la percepción son cambiantes, en proceso, en un flujo, como Heráclito dijo, los objetos del intelecto son inmutables. Están en una eterna inmutabilidad, como pudiera haber dicho Parménides, el contemporáneo de Heráclito. Bueno, con esto, en este nivel tercero de la escalera del conocimiento de Platón, termino el primer episodio de la epistemología de Platón. En el siguiente episodio vamos a exponer la fuente filosófica del racionalismo que surge de la filosofía de Platón, con su máximo postulado, su máxima afirmación acerca del conocimiento verdadero, el cual lo convierte en el idealista por excelencia, par excellence. Estoy hablando de su cuarto y último nivel, el superior. Estoy hablando de su teoría de las ideas. Algunos traducen como la teoría de las formas. Muchas gracias y nos vemos pronto. Espero en la próxima semana o próximo mes. Muchas gracias.